Bienvenidos una vez más a la transmisión de otro contenido programático de la asignatura de Estudios Sociales y Cívica para octavo grado, cuyo título es Razas y Etnias de Centroamérica, Ubicación. Este contenido, como siempre, es presentado por su servidor, profesor Juan Amílcar Belloso Cepeda. Vamos a dar inicio pues al desarrollo en sí de lo que es la presentación y vamos primero que nada a observar detenidamente este mapa de Centroamérica. ¿Qué contiene este mapa de Centroamérica? Pues lo que contiene dicho mapa es la ubicación de las etnias más destacadas a nivel centroamericano. Para una mejor comprensión vamos a irnos ubicando por país y vamos a ir pues ubicando acá pues un símbolo de ubicación, valga allí la redundancia, para poder ver efectivamente dónde es que se ubica cada una de estas etnias que van a ser objeto de estudio a través de esta presentación. Bien, iniciemos. Vamos en orden de ubicación a iniciar con la etnia de los incas, la cual, si se fijan, se ubica en territorio guatemalteco. Y primera de las etnias importantes que vamos a tener la ocasión de estudiar en esta oportunidad. Asimismo, podemos hablar de lo que son la etnia maya quiché, ¿verdad? Que se ubica siempre dentro de lo que es territorio guatemalteco. Yendo ya a lo que es la zona fronteriza entre Honduras y Guatemala, ahí ubicamos lo que es la etnia chortis, ¿verdad? Se ubica ahí en la zona fronteriza entre Guatemala y Honduras. Asimismo tenemos a la etnia jicaques, que se ubica pues en la parte norte del territorio hondureño. Y en lo que respecta a nuestro país, pues ahí ubicamos como una de las etnias más importantes y que resalta a nivel centroamericano la etnia de los pipiles, que básicamente, ya lo vamos a ver en el desarrollo de la presentación, su localización es en la zona occidental de nuestro país. Pasando a lo que es el territorio nicaragüense, allí encontramos la etnia de los misquitos, que se ubica en la parte de la región del Caribe nicaragüense, ¿verdad? En la costa atlántica. Ahí es donde tiene su ubicación esta importante etnia centroamericana. Luego nos vamos a situar en lo que es Costa Rica, que dicho sea de paso es el país donde hemos encontrado que hay más etnias que son sujeto de estudio debido a su importancia y relevancia. En primer lugar tenemos a la etnia de los Guatusos, primera etnia que se ubica en territorio tico. Asimismo tenemos la etnia de los Térrabas, ¿verdad? Que es otra de las importantes etnias que vamos a estudiar a través de esta presentación. Otra etnia que ocupa territorio costarricense es la de los Borucas, que ahí la tenemos ubicada en el mapa. Y finalmente pues lo que es la etnia de los Cabécares, que también se ubica, ¿verdad?, en la costa atlántica costarricense. Y en la zona atlántica tenemos la etnia de los Guaimíes. Esta sí, ¿verdad?, es la última etnia que vamos a ubicar dentro de territorio de la República de Costa Rica. Pasemos luego a ver las etnias principales de Panamá, y en el caso de este país vamos a mencionar a dos etnias importantes. En primer lugar a los cunas, que se ubican en la parte atlántica, y tenemos a los chocoes, estos últimos ubicados en lo que es la región del Pacífico panameño. Bien, ahí tenemos en nuestra imagen lo que es la ubicación de cada una de las etnias y cómo están distribuidas a nivel del territorio centroamericano.
Pasemos ahora a ver la ubicación exacta de algunas de las principales etnias de la región centroamericana. Y lo vamos a ir haciendo de manera desglosada. Vamos a hacerlo pues iniciando con los mayas. De los mayas, ¿qué podemos decir? Pues decimos que son el único grupo étnico que es mayoría en un país centroamericano. La información que hemos recabado es que son aproximadamente 5 millones de personas de origen maya. Y básicamente esta etnia está ubicada en el altiplano, ¿verdad? O también conocido como meseta occidental. Esto en la región de Antigua Guatemala y Quetzaltenango. Pero nos dice la información que también existen en fincas de la Boca Costa Sur y que desde 40 años atrás han emigrado a zonas bajas del norte del país y del sur de Belice, que en aquella época pues, ¿verdad? Estas eran tierras deshabitadas. Cada vez más se encuentran mayas de variadas clases sociales en todas las ciudades del país. También están presentes los mayas en Belice, Honduras y sobre todo en México. Acá pues tenemos en la imagen una representación de lo que es la etnia maya. Una madre pues con su hijo o hija, ¿verdad? Ahí la forma como ellos los andan a cuesta, ¿verdad? Andan desarrollando sus actividades diarias y a lo mejor no tienen quien se los cuide, pues, y de esa manera los cargan, ¿verdad? En la espalda. Nótese también la forma de la vestimenta, ¿verdad? La vestimenta es bien característica de la etnia de los mayas. Es una vestimenta bastante colorida, ¿verdad? Y que representa pues lo que son las tradiciones y costumbres de los mayas de Guatemala. Continuando, vamos a pasar a estudiar otra etnia. Esta vez vamos a hablar de la etnia maya quiché. Nos dice la información que en la actualidad viven en el altiplano guatemalteco. Es una zona pues montañosa de difícil acceso de la zona noroccidental de Guatemala. Acá tenemos una pareja de maya quiché y ahí pues destacar, ¿verdad?, de los productos que ellos comercian. Ahí podemos ver diversos productos y al mismo tiempo pues llama la atención de lo colorido de la vestimenta, ¿verdad? Que era lo que hacíamos hincapié en la imagen anterior referida pues a la etnia que estuvimos estudiando anteriormente. Esta es una pareja, ¿verdad? Ahí podemos ver a la niña y si comparamos la vestimenta con la de la señora, pues vemos que va en la misma línea, ¿verdad? Lo cual nos da pie pues a pensar de que los maya quiché son celosos en cuanto a la transmisión de sus valores culturales, lo cual, como sabemos, siempre se va haciendo de una generación a otra. Continuemos con nuestra presentación. Vamos a hablar de otra etnia también importante de Guatemala, en este caso pues los jincas o xincas, como dicen otros. Y esta etnia básicamente la encontramos ubicada en las costas del Océano Pacífico. Acá tenemos nosotros la imagen de una niña de esta etnia. Vemos siempre lo colorido de la vestimenta, pero contrasta, ¿verdad?, en cuanto a forma, de alguna manera con las dos etnias anteriormente estudiadas. Acá podemos ver pues la variedad, ¿verdad?, de riqueza de los pueblos que estamos estudiando, de las etnias, y cómo, a diferencia de nuestro país, pues ellos sí conservan muchos de sus rasgos culturales, los más visibles quizás a través de lo que es su vestimenta. Sigamos estudiando un poco más las etnias centroamericanas y vamos a hablar de la etnia que hemos destacado como la más quizás importante a nivel de nuestro país. Hablar de los pipiles. Decíamos que su ubicación geográfica actual es en los municipios occidentales de Izalco y Nahuizalco, ¿verdad? En nuestro país, esos dos municipios se ubican en el departamento de Sonsonate, en el occidente de nuestro país. Ahí tenemos una imagen de dos señoras que representan a la etnia pipil. Y
Y continuando pues con el desarrollo, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de los jicaques, ya dentro de lo que corresponde a las etnias hondureñas. Decimos que se localizan en el departamento de Yoro, territorio hondureño. Acá tenemos una imagen, esta imagen extraída de un periódico pues que hizo un estudio sobre esta etnia, y ahí se hace una pregunta, ¿verdad? Si esta etnia está en peligro de extinción. Eso pues fue un estudio, ¿verdad? Un artículo periodístico hecho por un periódico hondureño, ¿verdad? Para que veamos las condiciones difíciles en las cuales se desarrolla cada una de estas etnias que sufren discriminación, ¿verdad? Lastimosamente, y forma parte pues de la población. En el caso de Guatemala veíamos, ellos son prácticamente un segmento importante de población, pero que sin embargo pues viven en situaciones de discriminación y no son tomados en cuenta de una manera debida. Y eso pues es común, ¿verdad? En la mayoría de los países de Centroamérica en lo que respecta al tratamiento dado a las distintas etnias que se ubican a lo largo y ancho del territorio centroamericano. Continuando con lo que es nuestra presentación, ahora vamos a hablar un poquitito de los misquitos. Esta otra etnia también se localiza en territorio hondureño y básicamente se ubican en la desembocadura del río Coco, que es uno de los ríos más grandes de Honduras. Ahí lo pudimos ver en el mapa, y es un pueblo pues pintoresco, ¿verdad? Una etnia pintoresca, pero que sufre pues discriminación, como lo mencionamos anteriormente. Bien, siguiendo, vamos a ver ahora a entrar a estudiar las etnias que veíamos pues que forman parte del territorio costarricense, ¿verdad? Habíamos mencionado que ahí hay alrededor de 5 etnias importantes. Vamos a ver la primera, hablarles de lo que son los cabécares o llamados también brisbris. Estos se localizan en la montaña de Talamanca, como decíamos, República de Costa Rica. Otra etnia importante del territorio tico, decíamos, son los guatusos. Ellos se localizan en las riberas de la desembocadura del río Frío, también en territorio costarricense. Luego tenemos como tercera etnia importante a los térrabas, ¿verdad? Dice que eso tienen un mismo origen que los cabécares, y ellos están ubicados algunos en Costa Rica y otros pues ya en parte de lo que es territorio panameño. A continuación vamos a ver un poquito unas imágenes de las etnias que hemos mencionado anteriormente. Ahí vemos una señora con una niña de la etnia de los térrabas. Acá pues en la siguiente imagen podemos visualizar lo que son un grupo de personas integrantes de la etnia de los guatusos. Y luego tenemos a una pareja, ¿verdad? Me imagino que padre e hijo, que pertenecen a la etnia de los cabécares. Cabácares, perdón, ¿verdad? Cabácares es lo correcto. Bien, continuando, vamos a entrar ahora a ver un poquito lo que son las etnias que ya están ubicadas dentro de territorio panameño. En primer lugar, pues la etnia de los chocoes. Ellos, su origen es de territorio colombiano, ¿verdad? Pero se asentaron también dentro de lo que ahora es territorio panameño, específicamente en la región del Darién, ¿verdad? Esto es, como habíamos dicho, en la República de Panamá. Y la segunda etnia en importancia de Panamá son los cunas. Ellos están ubicados en la región insular costera del archipiélago de las Mulatas y la región del río Bayamo, República de Panamá. Veamos imágenes donde podemos visualizar la situación referente a estas etnias. Una señora perteneciente a la etnia de los chocoes y otra señora que pertenece a la etnia de los cunas. Valga acá pues a través de las imágenes que tenemos en la pantalla ver siempre el aspecto referido a su vestimenta.
y a las viviendas. Si se fijan ahí, pues las viviendas son de paja y lo colorido del vestuario en el caso pues de la etnia de los kunas, ¿verdad? Aquí pues nosotros eso nos permite conocer un poquito cómo es que estas etnias desarrollan su vida, ¿verdad? Como su vida diaria, cómo la van viviendo, cómo van desarrollando sus distintos quehaceres. Muy diferente lógicamente a las personas pues que no pertenecen a las etnias que nosotros hemos estudiado. Hablarles también, ¿verdad?, de lo que son los otras etnias importantes que se ubican en Panamá siempre. Decimos los teribes. Estos se localizan en las márgenes del río Teribe y en Sandurbi, corregimiento de Guavito. Esto es en la provincia de Bocas, República de Panamá. También tenemos a los guaymíes. Ellos se ubican en la región montañosa de la Sierra Tabasará, entre las provincias de Bocas, Chiriquí, Veraguas y en la región costera de Bocas del Toro, siempre en la República Panameña. Y acá tenemos las imágenes que acompañan, pues, ¿verdad?, a lo que es cada una de estas etnias. Una pareja de señoras de la etnia teribes y una pareja de niñas que pertenecen a la etnia de los guaymíes, ambas dijimos en territorio panameño. Acá pues siempre, ¿verdad?, de valorar el aspecto referido al vestuario. Si se fijan, el denominador común en los vestuarios de estas etnias son la multiplicidad de colores, son vestuarios bien coloridos. Cada uno pues tiene sus propias diferencias, obviamente, porque son etnias que tienen sus ciertas particularidades que las hace diferentes a una de las otras, pero todas en el fondo con un pasado común. Y vamos a hablar, ¿verdad?, también de los porucas, llamados también bruncas, localizados en los territorios. Ellos ocupan algunos partes de Costa Rica, otros partes de Panamá. Y también tenemos a los bogotás. Ellos se localizan de manera dispersa en extensa área selvática del extremo oriental de Bocas en Panamá. Y vamos a ver las imágenes, ¿verdad? Ahí tenemos un grupo de personas pertenecientes a la etnia boruca y ahí tenemos a una persona perteneciente a la etnia de los bogotás. Y acá pues damos por finalizado lo que es la parte conceptual de nuestra presentación. Hemos conocido particularidades de cada una de estas etnias y dónde es que se ubican, ¿verdad?, haciendo énfasis pues en el aspecto que ellos tienen un denominador común, y es que viven prácticamente como una vida, dijéramos, primitiva, alejada un poco de del modernismo, de la llamada civilización. Eso es lo que hace pues que ellos tengan sus propias formas de vestir, sus propias formas de organización social, de organización política, muy distintas a las que nosotros acostumbramos. Esas diferencias muchas veces hacen que estos grupos vivan, ¿verdad? Y yo decía, la mayoría son discriminados, no son tomados en cuenta en sus países por sus gobiernos. Esto lo vamos a remarcar, este aspecto, ¿verdad?, en el siguiente video que vamos a ver. Un video cortito. Les voy a pedir que lo vayamos siguiendo con atención para que veamos de una manera pues gráfica cuáles son las dificultades que estos pueblos sufren en lo que es el acontecer, ¿verdad?, de sus vidas cotidianas, como situaciones de discriminación que sufren. Sigamos el video con atención.
Ahí hemos observado a través del corto video la situación particular de los indígenas guatemaltecos. Veíamos al inicio de la presentación, ellos, a pesar de que prácticamente son la mitad de la población total de Guatemala, sus derechos políticos han sido pues vulnerados. Y recordar que Guatemala vivió un proceso de guerra civil mucho más larga que la que vivimos nosotros. Allá fueron muchos más años de guerra y los pueblos indígenas, ¿verdad? Muchas veces fueron masacrados de una manera violenta por el ejército guatemalteco. Dizque pues porque apoyaban a los movimientos guerrilleros de ese hermano país. Entonces acá en el video podemos ver pues cómo se toca el aspecto referido a lo que es la discriminación y la vulneración de los derechos políticos. Incluso se habla de que era normal, ¿verdad?, ver como esclavos a los grupos étnicos indígenas allá en Guatemala. Ahí vemos algo pues que ha marcado algo importante, la primer pareja de indígenas que se postularon a la presidencia de Guatemala, pero que sabemos que por situaciones diversas pues nunca van a ser electos, ¿verdad? A pesar de que, repito y recalco ese aspecto, son un importante segmento de la población total del vecino país. A continuación pues quiero que pasemos al desarrollo de una pequeña tarea exaula que, como siempre, pues les reitero, es para que usted la investigue en el internet y que la transcriba a su cuaderno de tareas. Vamos a ver de cuántas preguntas consta esta tarea. Es básicamente de investigar. La primera pregunta, ¿verdad?, nos dice: ¿por qué en El Salvador los grupos étnicos indígenas han casi desaparecido? Ese es un fenómeno. Si nos hemos fijado en la presentación de este día, hay pueblos donde hay grupos de 2, 3 o más etnias. En el caso nuestro, pues básicamente solo son los pipiles los que sobreviven, aunque no fueron las únicas etnias de nuestro país, ¿verdad? Eso lo sabemos, pero básicamente los grupos indígenas muy pequeños que están existiendo aún en nuestro país son de origen pipil. Por eso es que se mencionaron los pipiles como única etnia en el país nuestro. No significa, repito, que ellos hayan sido los únicos, pero son a los que a día de ahora mantienen cierta representatividad. Entonces la pregunta va pues destinada a eso, a que investiguemos por qué en nuestro país la población indígena es tan mínima. Veamos la segunda pregunta. En la segunda pregunta dice: ¿qué es anís? Si se fija, la palabra anís va con mayúsculas. Significa que son abreviaturas de alguna organización. Entonces yo quiero que usted me investigue qué es esa organización y para qué fue creada. Veamos la pregunta que sigue. Pregunta 3. La pregunta 3, siempre referida con el tema de la pregunta 2, dice: ¿en qué año fue fundada ANIS? Y la pregunta 4 nos dice: ¿cuál es la ley que permite el goce de sus derechos a los pueblos originarios? ¿Y en qué año fue aprobada por la Asamblea Legislativa salvadoreña? Recuérdense que cuando hablamos de pueblos originarios nos referimos a esta clase de pueblos, de etnias que hemos estudiado. Ya no utilizar la palabra indios, que era la palabra que se utilizaba muy comúnmente anteriormente, porque ese término se considera que es peyorativo. Es decir, se considera que es algo hasta cierto punto ofensivo. La manera más correcta de llamarlos y referirse a ellos es como los pueblos originarios. Veamos la pregunta 5. La pregunta 5 nos dice: ¿cuál o cuáles crees que son las causas de que cada día más en nuestro país haya dejado de sentirse orgullo por nuestras raíces ancestrales? El Salvador es un país donde el fenómeno de la transculturación se hace muy evidente. Sabemos que eso tiene que ver mucho con los niveles de emigración que hay en nuestro país, y eso lleva a que se pierda
el orgullo por las raíces pues que son parte de nuestro antepasado, y a cambio pues nosotros tendemos a imitar modas o situaciones culturales que no son propias de nuestro país. Eso lo hemos estudiado también en los distintos contenidos, y ahora quiero pues, ¿verdad?, aprovechando la temática, que usted me investigue cuál o cuáles son las causas de que la situación haya llegado al nivel que conocemos actualmente. Y finalmente la pregunta 6 nos dice: ¿crees que la escuela hace lo suficiente para conservar nuestros valores culturales ancestrales? Razona tu respuesta. Cuando decimos la escuela, reentendámoslo como no el Centro Escolar Morelia, sino que la escuela salvadoreña en general, es decir, el Ministerio de Educación. ¿Será que se hace lo suficiente para conservar nuestros valores culturales? ¿O será que no se está haciendo lo suficiente? Por eso yo ahí le acompaño pues la pregunta con esa parte importante donde dice: razona tu respuesta. Deme usted un porqué, póngase a pensar y me da pues el razonamiento de su respuesta. Bien, esas son las 6 preguntitas que vienen como parte de esta tarea Exaula. En lo que respecta al contenido, pues llega hasta acá. Pedirles nada más que estén siempre pendientes de la plataforma Schoology, siempre pendientes de mi canal, ¿verdad? Recuérdense que debido a la situación que estamos viviendo, este es el medio a través del cual nos mantenemos comunicados. Hay personas de las cuales yo no sé nada, ¿verdad? Es como que se las hubiese tragado la tierra. Hay gente que sí está trabajando, y de igual forma pues al momento de pedirnos las calificaciones, ¿verdad? Obviamente yo voy a asignarle nota a toda aquella persona que ha estado pendiente de cumplir con su obligación de estudiante. Si bien es cierto, yo entiendo que a veces hay problemas de conectividad, hay problemas de coordinación, dijéramos así, ¿verdad? Pero recuérdese que yo le recalqué mucho el hecho de que estuviera conectado a la plataforma, para de esa manera pues no dejar de desarrollar lo que es la parte educativa. Decirle que próximamente pues vamos a tener que quizás que cambiar la plataforma, ¿verdad? Ya que debido a la situación de emergencia siempre se va a seguir trabajando a través de la forma virtual, ¿verdad? Y eso viene, ya el Ministerio de Educación pues incluso le ha apostado grandemente a eso. Si ustedes se han fijado en las noticias, va a haber una innovación pues tecnológica en el aspecto educativo, y eso es lo importante pues de estar al día, de no tenerle miedo a lo que es la tecnología. Yo siempre recalqué esa situación, pero ¿verdad? Hay gente que trabaja a un ritmo más lento, y es la gente que se está perdiendo pues ahorita la oportunidad de poder estar en contacto a través de lo que son las plataformas virtuales. Bien, de mi parte nada más agradecerles la atención pues que de ustedes haya merecido esta presentación. Recuérdense que las presentaciones quedan ahí en el canal. Si en el momento pues usted no entendió poquito, puede estar ahí viendo la transmisión de la clase, porque quedan justamente ahí grabadas y guardadas en mi canal. En esta semana, ¿verdad? Yo espero señalarles ahí la fecha para la recepción de las guías que aún no se han recibido. Pedirles otro detallito ahí, que hay gente que me manda guías sin que yo le haya pedido que lo haga. Le voy a pedir que no haga eso. Mándeme la guía justamente en la fecha que yo le estipule, ¿verdad? Por favor, respetemos ese detallito para evitar que se haga desorden. Yo señalo un día, señalo una fecha, y ese día yo hago la redacción de todas las guías en el momento que yo lo indique. Y una vez más pues gracias por la atención prestada, y saludo para todos y para todas.